incita el interés del lector, porque así como todos los hombres son mortales, todos los hombres y mujeres somos todos los hombres y mujeres somos curiosos. Pareciera que el adverbio solo denotara cierta exclusividad humana, como el misterioso título de Hermann Hesse, Solo para locos y no para cualquiera, de su novela Juego de Valores. Pero apuesto que el recurso de Arias Contreras, que así lo voy a llamar a los dos autores, se refiere a todos los mortales y no a ciertos grupos de especialistas. Es decir, a todos nos interesa saber el origen de los museos peruanos, precisando a cualquiera que pasa por la calle, porque quien no ha tenido la posibilidad de estudiar debe haberse preguntado de todas maneras quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estas preguntas primigenias se las ha hecho, nos las hemos hecho todos alguna vez, sino que la vida y tantas otras circunstancias no han ayudado a que el hombre las resuelva. Pienso que el museo está llamado a dar una respuesta y de ahí su gran responsabilidad. ¿Cómo es que Arias Contreras encara el problema del original museo peruano? Distinguiendo etapas, tomando ejemplos de Europa, los gabinetes del Renacimiento, los Wunderkammer, que son las cámaras maravillosas, que eran entonces, con toda razón, los ejemplos a seguir, sino que en comparación con los gabinetes de curiosidades de Europa y ante los ojos de sus visitantes europeos, nuestro pequeño museo en esa época daba pena. De ahí las declaraciones de Charles Samuel Stewart en 1829, que dice que la colección es pequeña y por el momento de poco interés y valor. O la franca y directa de Flora Tristán, que como no tenía pelos en la lengua, podemos decir, dice: no hay en aquel museo, en materia de cuadros, sino 3 o 4 miserables mamarrachos, ni siquiera extendidos sobre un bastidor, según cita Rabines, 1989. Cierto que el visitante europeo juzgaba lo nuestro con los referentes que traía de su tierra, pero ¿cómo relacionan los museos o cómo reaccionan los limeños, los habitantes de a pie de la capital, incluida la academia, sin una tradición museística? Se habían alimentado de la pura imaginación con la lectura de los clásicos y de las tradiciones de moda. La imaginación entendida como creadora de mundos insospechados e intensos sentimientos. Pero, ¿qué pasa cuando por primera vez se encontraron con una vitrina que les mostraba extraños objetos de cerámica, a veces grotescos, y hasta una momia desnuda? El visitante del museo primigenio tenía que cambiar de actitud. Ya no apela a la imaginación, sino a la imagen, que se le impone novedosa pero incomprendida. Permítame decirlo de otra manera: el visitante tuvo que cambiar de chip. Comprenderán ustedes que esta operación no se dio inmediatamente. Pasaron muchos años para que la imagen del otro se entendiera y que el limeño asumiera que las grandes culturas que se sucedieron en el territorio que hoy se llama Perú fueron creadas por nuestros antecesores. Así pues, la imagen dio paso a la cultura objetual, que es imprescindible en los museos desde siempre. En adelante se abren en las investigaciones de Arias Contreras capítulos sumamente interesantes. Me refiero a la aparición de los neoramas, los cosmoramas, los panoramas y los gabinetes ópticos que vinieron de Europa y se pusieron de moda en América.
Todos ellos partían del principio de proyecciones de sombras, imágenes que despertaban la curiosidad del público asistente, que tenían que ver, como dicen los autores, con espectáculos de fantasmagorías creadas en 1790 por el belga Etienne Gaspard Aubert. En los programas que publican los autores, página 42-43, los números que se anuncian tienen que ver con lugares lejanos como Egipto, Europa o temas de física y astronomía, pero muy pocas tienen temas peruanos, cosa que es explicable, porque la ciencia arqueológica e histórica estaba en ciernes todavía. De todas maneras, llama la atención que estas novedades, los gabinetes ópticos, etcétera, que entusiasmaban al público, no se hayan aprovechado en el Museo Primigenio, quedando como parientes lejanas del cine y ocupantes estrellas de un futuro museo de las tecnologías cinéticas. Pero curiosamente han vuelto a darnos una mano hoy día, llenando las salas de los museos con pantallas de televisión, convirtiéndose en cines y dejando de lado el objeto cultural, que es lo más importante de la colección. Si acabáramos aquí esta historia, no cabe duda de que admitiríamos que el trabajo de Arias Contreras merece todo nuestro reconocimiento por haber sacado del pasado datos valiosos que servirán para replantearnos el origen del Museo Peruano. Pero nos quedaríamos con cierto sabor de inconformidad ante la incuria y la falta de visión de nuestros tatarabuelos. Pienso que aquí falta un final esperanzado de reconocimiento al hombre que con estudio y fatiga supo cerrar una época de ignorancia, de carencias e indecisiones, es decir, Julio C. Tello. Tello nació en Huarochirí en 1880 y falleció en 1947. Sumó a sus estudios médicos y arqueológicos su interés por los museos, gracias a sus contactos en Estados Unidos y sus lecturas sobre museología como ciencia en pleno florecimiento. Llegado a Lima en 1913, hizo un estudio sobre la situación del Museo Nacional y elaboró un diagnóstico del mismo donde, entre otros argumentos muy atinados, dice, cito, el museo, debido a la ausencia de estanterías, de plan definido de exposición y de propósitos e ideales que perseguir, ha sido así como la aglomeración de toda esa clase de objetos que no han recibido aún tratamiento apropiado para su conservación o para llegar a su fin tradicional. Está tomado de Presente y Futuro del Museo Nacional en Arqueológicas número 10 de 1967. Con la frase, cito, un museo es un organismo vivo, como buen médico, Tello resume las características del museo moderno, pero para alimentarlo de acuerdo a las funciones que realiza, pero no de cualquier forma, sino con los mejores alimentos que hagan posible su funcionamiento estructural. Así Tello, que había leído las obras del Dr. Montgomery en la Universidad de Pensilvania y también las publicaciones de Brown Goode, considera que el museo es un centro de exhibición, pero sin olvidar que ante todo está dedicado a la educación de sus visitantes. Debe investigar y publicar sus trabajos. El personal debe ser especializado y leerá por lo menos 2 lenguas extranjeras. Rigurosa vigilancia y un cuidado del edificio extraordinario. Y sobre todo debe contar con una buena biblioteca. Sé que este es un resumen demasiado escueto que no llega a considerar todo el alcance de su informe a las autoridades llamado Presente y Futuro del Museo Nacional. Por eso es indispensable su lectura en las universidades y en los programas de museología para afirmar el aporte de Tello, no solo
a la arqueología, sino a la ciencia museológica. Tello es, qué duda cabe, el primer museólogo de Perú. Felicitamos vivamente a los autores y a la buena idea de la Municipalidad de Lima de editar el número 19 de Muni Libros. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, Gracias. nuestro He aprendido tercer mucho. comentarista